La Corporación Centro Histórico y Cultural Marco A. Jaramillo de Jardín, el Centro de Historia del municipio de Jericó, se unen en esta ocasión con motivo del cumpleaños 160 del municipio de Jardín, para conmemorar también el año centenario de Manuel Mejía Vallejo. Bienvenidos a este espacio, que nos conducirá por momentos de historias para recordar la vida de este ilustre personaje que llena de alegrías la literatura y la cultura de nuestros municipios, de la región y del país. A continuación, haremos la presentación oficial del himno a Jardín en su nueva versión, realizada por la Escuela de Música del municipio de Jardín. Esta actualización nace de la propuesta de la Corporación Escuela de Música de Jardín, la cual es avalada por el señor alcalde y patrocinada por la administración municipal, renovando la imagen, el video, la sonoridad, adaptándola con imágenes nuevas que representan lo que el autor quería decir con sus letras. Intervinieron los integrantes de la banda, el coro y la estudiantina de la Escuela de Música. La solista es María Camila Velázquez. La revisión de los arreglos musicales estuvo a cargo del director de la Escuela de Música, Freddy Ramos. La grabación de audio fue realizada en este teatro, Rafael Leonidas Velázquez. El sonidista es Jorge Mario Giraldo y toda la parte de video estuvo a cargo del maestro Felipe Giraldo. Los invitamos a disfrutar esta nueva versión. Pensar
Para hablar de nuestro ilustre personaje, hemos invitado al señor José Luis Arboleda, director del área de gestión cultural y colecciones patrimoniales del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia, quien moderará este conversatorio. Bienvenido, José Luis. Invitamos también al señor Nelson Restrepo, presidente del Centro de Historia del municipio de Jericó. Don Nelson. Y al señor Miguel Mesa Restrepo, miembro de la Corporación Centro Histórico y Cultural Marco A. Jaramillo del municipio de Jardín. Para este encuentro se contaba con la presencia de la familia del escritor, pero a última hora motivos de salud impidieron su desplazamiento al municipio. Ellos han hecho llegar su disculpa oficial a la administración municipal, al Centro de Historia, por su ausencia, manifestando de verdad que les habría encantado acompañarnos, pero aquí tenemos a dos grandes representantes, los centros de historia de los municipios de Jardín y Jericó, quienes harán un lindo homenaje en compañía de José Luis en esta fecha especial del cumpleaños del municipio de Jardín y acompañado del centenario de nuestro ilustre Manuel Mejía Vallejo. Desde la Biblioteca de la Universidad de Antioquia es un honor participar. Considero que es una fiesta de Antioquia el valorar y el festejar la vida, además que es una vida doble, la vida de sus municipios en cabeza del municipio de Jardín, que es emblemático como parte de nuestros patrimonios poblacionales en el país, y la vida de la literatura antioqueña también en cabeza de una figura muy representativa de esta región del suroeste, que además es una figura que también une a estos dos pueblos, a Jericó y a Jardín. Pues bueno, contentísimo de compartir con estos conversantes y quiero iniciar con este pequeño fragmento a propósito de nuestro autor en esta tarde. Nadie como él para enseñar el habla de las cosas. No supo Nam Yabarí si conversaban. No supo si se conversaba o si otro en él conversaba su idioma. De alargamientos expresivos, de palabras que más eran deseos de palabra. El ensayo primero de una primera comunicación. Un día llegó un pez, nadie adivinó jamás cómo pudo llegar ese pez al lugar donde no había peces ni agua. Lo miraron llegar entre la bruma como si volara, el pez traía en sus ojos el agua de todos los ríos. Desesperado sin el agua de los ríos, compañeros, llegó como burbuja del aire, ojos redondos para la profundidad, duras las aletas para los remolinos. Bueno, bienvenidos, qué bueno tenerlos, compartir con ustedes. Y en este bonito marco quiero preguntarles, para empezar la conversación, bueno, ¿qué podría significarnos este día y este marco en todo este festejo tan bonito que han preparado? Muchas gracias. Lo que buscamos en el día de hoy es una cosa completamente diferente a la que se ha hecho siempre con el autor Manuel Mejía Vallejo. Y vamos no a hablar de esa obra de él tan importante y que todo el mundo la comenta y la comenta y la comenta. Unos la alaban, otros la critican, otros piensan que otros fueron mejores que él. Y así por el estilo se han escrito miles y miles de palabras sobre ese tema, pero no se ha hablado de ese ser humano que fue Manuel Mejía Vallejo. Para mí Manuel, porque Manuel es primo segundo mío, porque no nos digamos mentiras, y la historia de La Tierra Éramos Nosotros se desarrolla en El Salado, una finca donde después vivimos nosotros y compartimos mucho rato con él, con el ser humano, que es Manuel. Para nosotros es Manuel. Buenas tardes.
Yo quiero iniciar dándole las gracias a Jardín, a la administración municipal y de manera muy especial al Centro de Historia de este bello municipio, a su presidenta María Olivia. Pues nos hemos reunido en Jericó, ahora estamos en Jardín, y yo creo que con esto también estamos dando un ejemplo, cómo los centros de historia tenemos que generar hermandad, cómo los centros de historia tenemos que cautivar públicos y cómo estamos llamados como corporaciones que hacemos, protegemos, vigilamos y proyectamos la historia a trabajar por eso, para que los valores no se pierdan, para que se mantengan firmes las convicciones de los pueblos, las tradiciones, y que todo lo que es grande se celebre para bien de este país. Celebrar este centenario natalicio y hacerlo en este año que es tan importante para nuestro país, pues yo creo que nos convoca precisamente a eso, a reconocernos desde adentro, a valorar desde la historia, desde las letras, desde la música, desde la poesía, desde la sociología, desde lo simple y lo sencillo, para podernos ir elevando y llegar a esas cosas grandes. Manuel fue grande porque él quiso ser grande saliendo de estas montañas que él describía como sencillas, que son imponentes esos farallones que tenemos al fondo, imponente el Cerro Combia, el Cerro Bravo y el Cerro Tusa, pero esa sencillez de nuestra región quizás es lo que nos ha hecho una región grande. Yo quiero decirlo, y no es que me vaya a lavar las manos desde ya, voy a hablar de una manera muy sencilla, más desde la historia, más desde el contexto de cómo esa colonización antioqueña nos trajo a unas familias tan significativas a habitar y a quedarse en este territorio, porque bien lo han dicho, conocemos mucho a Manuel y a su obra, conocemos desde el cuento, desde la novela, desde todas esas facetas que tuvo este gran hombre, pero no conocemos cómo llegaron los Mejías y los Vallejos al territorio, cómo ellos eligen esta región para vivir y para morir, y cómo en ella se inspiraron. Entonces yo creo que somos producto de la colonización antioqueña y tenemos que conocer entonces esos asentamientos iniciales por allá en el siglo XVIII y XIX. Gracias, maestro. Sí, a propósito de eso, pues decía León Tolstoy, describe tu aldea y serás universal. Y pues bueno, de seguro Manuel en su parte más humana, don Manuel tendría, como todo ser humano, su lado más brillante y también su lado más oscuro, o por lo menos su lado un poco más sensible, más cerca a eso que de pronto no es tan preponderante. De pronto escudriñando, y a propósito de este conversatorio que es sui generis, buscando también eso que de pronto desde lo académico no se ha vislumbrado tanto, porque lo que más brilla en él es su figura literaria. ¿Cómo es ese contexto antes de Manuel, antes de que viniera una figura a estos territorios, que surgiera de aquí? ¿Qué tenemos antes? ¿Cómo usted nos menciona, cómo es esa llegada de esas primeras familias, esos colonos? ¿Cómo era esto casi 2 siglos atrás? Bueno, yo creería que hay que decir que la colonización antioqueña es uno de los hechos más relevantes, más importantes del desarrollo de la Colombia nuestra, de esta nación y sobre todo del occidente de nuestro país. Eran territorios baldíos, entonces hay que decir que económica, social, religiosa, históricamente es un acontecimiento que marcó la historia significativa, pasada y presente de nuestro Colombia. Son hechos marcados en unas colonizaciones programadas, empresariales. Nosotros no fuimos azar, no fuimos coincidencia, y eso yo creo que es lo que hace más significativo este occidente colombiano y en concreto el suroeste, porque estos pueblos casi que fueron pensados, fueron planificados, y somos producto entonces de esa colonización antioqueña que inicia en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y obedece a que estas tierras tenían que ser productivas, que había unos hombres, caballeros, pensantes, visionarios de la época que querían ponerlas a producir, incluirlas a la economía nacional y desarrollarlas para el bien de la nación, pensando además que era un territorio que iba a ser para el futuro muy importante para el país, y por eso hablamos de visión, los puertos, Urabá, en el Pacífico. Entonces,
Entonces, esto inician como unas concesiones y hay una muy significativa que fue la concesión Aranzazu, donde hoy están Manizales, Neira, Aranzazu, esos municipios de Caldas. Y en nuestro caso la concesión Echeverri, que inicia más o menos en 1840, cuando 11 caballeros de ese Estado soberano de Antioquia le piden al gobierno nacional estas tierras para, como lo dije, ponerlas a producir, para hacer de ellas una dinámica distinta económicamente. Y pasan varios años, casi 10 años, cuando reciben la respuesta, cuando les notifican ya se habían muerto varios de los solicitantes, pero les entregan a ellos, a los Echeverris, a los Uribes y a los Santamarías, y así es que reparten esta porción del suroeste. En el caso de Jericó, pues lo Rico y Tarso le corresponde a los Santamarías, para este otro lado a los Uribes y más arriba a los Echeverris. Ellos reciben estas tierras y comienza la odisea. Aquí yo creería que hay que resaltar la tenacidad de estos fundadores, que no tenían digamos, ellos no estaban preparados para fundar, estaban preparados para colonizar unos terrenos baldíos muy ricos hidrográfica, orográficamente, tierras muy fértiles, indomables para ese momento, que lo que querían era domarlas. Y comienza esa tarea de colonización. Tuvieron que haber sucedido miles de cosas para llegar a lo que hoy somos, pero ellos empezaron, dieron ese paso y yo creo que eso es lo más interesante. Por eso es que tenemos que decir que se fundan los primeros pueblos, que fueron Sonsón, Abejorral, y eso empieza a partir de 1790. Pero luego viene algo muy interesante y es que ese oriente antioqueño, Envigado, Caldas, Medellín e Itagüí se convierten en esa gran despensa de talento humano, que son las personas, la gente, las familias que llegan a habitar el suroeste antioqueño. Yo lo voy a dejar hasta ahí para no tomarme yo del todo la palabra y enseguida entramos cómo llega el abuelo de Manuel Mejía a vivir a estas tierras y de dónde llega. Pero en síntesis, la colonización antioqueña lo que nos da una muestra es de esa berraquera de los antioqueños, casi que toda, al 100% estuvo en manos de los antioqueños, sin violencia, sin esclavitud, simplemente tratando de conquistar unas tierras para el servicio de la República de Colombia. Es cierto que este es uno de esos ejemplos de colonización, que además la colonización no se detuvo acá, siguió incluso hasta el sur del país, norte del Valle del Cauca, pero uno de las características de esa colonización y de esos asentamientos, como lo señala, es precisamente la organización con que viene determinado desde su inicio. A partir de ahí y desde esa tenacidad, maestro, ¿cómo describir, antes de la llegada de un personaje como Manuel Mejía Vallejo, cómo describir ese antioqueño? ¿Qué características tendría diferentes del colombiano, del colombiano común en otras partes del país, como para lograr semejante empresa colonizadora? Sin decir si es buena o mala, porque tiene también sus connotaciones, pero es una gesta importante que parte en dos la historia también del país. ¿Qué tiene ese antioqueño que luego va a estar reflejado en una literatura posterior? Los antioqueños somos una raza especial, así le duela al que le duela, ¿cierto? Somos especiales, ¿cierto? Somos tomatrago, enamorados, no voy a decir que fieles porque tampoco podemos decir mentiras, pero era una gente, primero que todo, muchísimos de los que vinieron acá son de origen sefardita y nosotros somos un poquito judíos o muy judíos, ¿cierto? Y tenemos ese gusanito adentro de que no desayunamos hasta que no lo hayamos ganado. Entonces, no nos ha detenido ni la tierra tan inclinada que tenemos nosotros, donde para tener un hijo había que amarrarse primero, y los que se soltaron, los hijos que se soltaron fueron a caer a Caldas el departamento. Y eso hizo que ellos no voltearan a mirar hacia atrás, sino hacia adelante.
Y los antioqueños somos, por eso nos dicen, muy echados para adelante. En Bogotá dice que cuando contratan un portero en una empresa a un antioqueño, empieza a temblar el gerente de ventas, porque es seguro que dentro de poquitos años va a estar de gerente de ventas. Somos culebreros. Para echar un cuento, inventamos todas las cosas del mundo y es más, y tenemos testigos, porque una mentira hay que darla garantizada, ¿cierto? Eso hay que darlo garantizado. Y eso es una de las cosas que notamos en Manuel. Manuel es un montañero de pura cepa. A Manuel se le encontraba en cualquier parte, y en cualquier parte hacía de esa reunión una cosa especial. Él, cuando estaba listo para ir a la universidad, le llegó la noticia de que tenía que coger las riendas de la hacienda, lo que se llamaba la Salina. Para él eso fue duro, porque él tenía otras proyecciones. Él formó parte del grupo de los culebros. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de los culebros? Ah, no, es que ustedes están muy jóvenes. Y nosotros los viejitos sí nos acordamos de eso. Y Manuel era parte de los culebros, era el intelectual de los culebros. Y Manuel se va para la finca, y cuando llega a la finca empieza a escribir su libro, que su libro La Tierra Éramos Nosotros es simplemente una autobiografía de Manuel, en donde no veía otra posibilidad que trabajar en la finca, en donde vivió momentos muy tristes, momentos muy trágicos, momentos muy violentos, pero sin embargo el Manuel nunca se quebró, siempre siguió siendo Manuel. Uno iba por Medellín y en Guayaquil, allá se encontraba Manuel. Ese Guayaquil antiguo, ese Guayaquil donde estaban todas las cantinas, donde estaban las prostitutas, donde se oía el tango y donde se oía rancheras y donde se tomaba ron. Entonces Manuel se juntaba con León de Grace a conversar y todos le hacíamos una calle de honor para escuchar a esos dos maestros hablar y hablar de cosas que no entendíamos, pero que se oían muy bonito. Entonces Manuel es un paisa. Es un paisa, claro que sí. De esa misma raíz antioqueña, bueno, cabe mencionar que hay unas 3 familias que ya nos mencionó, que trajo a colación, son como las que lideran ese proceso, pero ellas empiezan a arrastrar, esas 3 familias empiezan a arrastrar como otros pequeños núcleos, y hay algo muy, muy especial. En esto que era una selva prácticamente, empezar de cero era muy difícil. ¿Cómo hacen? ¿Qué otras familias llegan? ¿Qué empieza a suceder más adelante? Es muy bonito remitirse a esas crónicas y a esos episodios de la historia, porque estos colonizadores nuestros se van para el oriente antioqueño a escoger, a esculcar entre esas familias valores, cualidades, virtudes. ¿Qué hicieron? Buscar gente trabajadora. Pues esto era una selva indómita, esto había que venir a domarlo a punta de hacha y machete, cruzar caminos que no existían, es decir, abrir caminos, cruzar ríos. El Cauca fue una gran barrera para todos ellos, el Cartama también lo fue en aquella época. Entonces yo creo que era ese arrojo y esa valentía de quienes siguieron a los colonizadores, son tan fundadores como ellos. Ahí llegan los Escobares, los Mesas, los Peláez, los Buitrago,
Buitragos, los Restrepos, los Gómez, los Santamarías, los Vallejo, los Mejías. Entonces son muchos apellidos, pero si los revisamos son nuestros apellidos. Son los apellidos de este suroeste, son los apellidos que van hasta el norte del valle, hasta cierto territorio amplio del Tolima. Y esos apellidos se mantienen, y si se mantienen, yo creo que hay algo muy bonito, es que sembraron, pero sembraron para quedarse. Entonces también somos producto de eso, y si revisamos nuestra genealogía, nos vamos a dar cuenta que todos somos los mismos, que todos terminamos siendo primos. Y es muy especial porque una vez se seleccionan estas familias con ciertas cualidades, casi que se hacían un casting, si es el término, para traerlo a la modernidad, si ellos estaban dispuestos a venirse para la selva donde no había ciertas comodidades que ellos sí tenían en sus ciudades de origen. Venirse de Sonsón, de Abejorral, de Marinilla, de Río Negro para la selva era toda una odisea, no para el colonizador, sino para quienes andaban detrás de ellos. Y además había unas entrevistas, eso lo hemos leído en algunas crónicas. ¿Usted toma leche? Claro que sí, pues allá no hay vacas, o sea, leche no va a haber por mucho rato. Duerme en camas muy cómodas, tiene abanico, tiene no sé qué, y todo era no, porque aquí no había nada de eso, era empezar de cero. Y la primera tarea era descuajar selvas, trazar como trazaron a Jardín bellamente, como se trazó Jericó, como se trazó Caramanta. Y yo creo que ese fue el episodio más lindo de nuestra colonización, empezar de cero, pero empezar con todas las ganas. Era cultivar la tierra desde lo humano, trazar la plaza, levantar la primera capilla, las primeras casas, todo con materiales de la región, porque ir luego a Medellín por herramientas era travesía de 2 o 3 meses. Entonces lo que no traían en esos primeros viajes ya no lo trajeron, o el valiente era el que se iba nuevamente a traer lo que hacía falta. Tanto así que en aquella época en el río Cauca se estableció el primer puesto de trabajo de este territorio, que era el pasero del río Cauca. Era una balsa cautiva, una balsa sencilla que ellos mismos fabricaron para poder empezar a cruzar el río Cauca y subir estas breñas del suroeste, porque los primeros pasaron a nado. Se cuenta, por ejemplo, que el fundador de Jericó pasó nadando el río Cauca con la esposa terciada en la espalda. Si se ahogan los dos, no existiría Jericó. Entonces, eso es muy bonito, y leerlo, recapitularlo y volverlo a leer, nos damos cuenta que es cierto. Y así entonces, para adelantarme un poquito, más o menos en 1870 llega Don Vallejo, que ese fue el título que se le dio, a vivir a Jericó. Era originario del Retiro, y ese título de don significa de origen noble. Don Vallejo llega, que era el abuelo materno de Manuel, a establecerse a Jericó, invitado por don Santiago Santamaría, y asimismo se empiezan a dispersar por todos estos municipios que se fueron, los que ya existían y los que se iban fundando. Entonces las familias estaban una temporada, se asentaban, construían, y si se fundaba un nuevo pueblo, algunos se repartían. Y la idea era eso, trabajar y producir. Se estableció la ganadería, se sembraron las primeras plantas de café, ahí empieza el desarrollo con la primera trilladora de café del suroeste. Y don Vallejo había nacido en 1827, pero llega muy joven a Jericó, casado, y digamos que se establece ahí, asienta sus raíces en Jericó, pero con sus padres. Era don Lorenzo Vallejos Arias, que era de Río Negro, y doña Teresa Josefa Henao Duque, que también era de Río Negro. Y don José de Jesús se casa 3 veces y tuvo 20 hijos. Entonces ahí también entendemos cómo la colonización no era solo de fundar, de establecer las primeras aldeas, sino también procrear, era llenar esto de gente, porque a todo el mundo no lo podían traer de afuera. Los que se establecieron se dedicaron a tener hijos. En el primer matrimonio tuvo 14, en el segundo 5 y en el tercero 1. Doña Rosana es producto del segundo matrimonio, que de alguna manera pues yo creo que es el culmen de lo que empieza a pasar para los Mejías y los Vallejos en Jericó y en Jardín. Entonces, con el nacimiento de doña Rosana,
o de esos 5 hijos, la familia crece, se establece definitivamente y se olvidan del oriente. Y luego algunos de esa generación se vienen para Jardín, que nace 13 años después de Jericó. Y entonces aquí se establece parte de la familia Vallejo, otros se quedan en Jericó. Pero todos los hijos, esos 20, nacieron en Jericó. Y la última esposa era jericuana, que era María Luisa Palacio, que de ese matrimonio solo hubo una hija. Doña Rosana se casa en Jericó con don Alfonso Mejía Montoya y se casan en el 1915, pero revisando por aquí fechas, justo esta semana, el 19 de mayo, se cumplieron 130 años del nacimiento de doña Rosana en Jericó. Entonces es un acontecimiento bien importante. Luego, digamos que con esa comunicación que había por unos caminos de Jericó a Andes, a Támesis, y de Andes a Jardín, esas familias empiezan a establecer en los 3 municipios. Entonces tenemos los Mejías y los Vallejos establecidos en Jericó, Andes y Jardín. Doña Rosana con su esposo adquieren unas tierras aquí, se vienen para acá, pero sus padres se quedan viviendo en Jericó. Por eso el nacimiento de Manuel allá. Va doña Rosana embarazada a visitar a su mamá, que se estaba despidiendo de este mundo, y lo narra él poéticamente, y en esa visita Manuel nace en Jericó. Allá se tiene que quedar varios días por las condiciones climáticas y de tránsito para volver aquí a caballo, por eso es bautizado también allá, pero muy pequeño viene a Jardín. Ahí es donde yo quiero hacer como la claridad de lo que él siempre sostuvo. Tengo 2 pueblos como cuna, él amó a Jericó, amó a Jardín, a los 2 los visitaba, y ahorita que entremos en esa vida, digamos, de bohemio, de andariego, de muy paisa como era él, venía a estos 2 pueblos a hablar con la gente sencilla, a meterse a las cantinas porque le gustaba el traguito, pero también a hablar con la gente común, con el campesino, con el tendero, y de ellos aprendía, y yo creo que esas cosas fueron lo que inspiraron muchos de sus escritos. Ahí hay un poquito pues de ese resumen para no dar muchas fechas, pero es un momento muy bonito de cómo esta familia se establece en este territorio y cómo ejercen funciones distintas. Por ejemplo, el abuelo de Manuel fue fundador del Banco de Jericó, fue promotor del establecimiento de la primera escuela secundaria. Entonces no vinieron solo a sacar provecho de unas tierras, sino a inyectarle desarrollo a este territorio, desde la cultura, desde la educación, desde la economía. Lo dejo ahí, pero yo creo que nos tiene que quedar ese sabor de que esas familias colonizadoras nuestras fueron familias buenas, trabajadoras, que simplemente vinieron a hacer del suroeste lo que hoy somos y tendremos que seguir siendo. Realmente era un surco de valores y es bonito ver cómo se teje la historia global de esos pequeños momentos particulares. A propósito de la poesía que hace un momento pudimos disfrutar, traigo a colación un fragmento poético que se llama A veces, de Manuel Mejía Vallejo. A veces quisiera ser el niño que fui, tomarlo de la mano y enseñarle la vida, sin decirle qué opinan de la vida, contarle el cuento que corrí, pedazos de ese cuento, que no parezcan otra mentira más, señalarme y decirle, a esto llegarás, tal vez aún sea tiempo. Él habrá de entender cuando suelte la mano que se puede vivir como un recuerdo. Que pudiéramos recordar de ese Manuel niño o joven, todavía pueblerino, antes de viajar a Medellín. Realmente Manuel nunca envejeció. Manuel siguió siendo ese niño que creció en una quebrada, en un cañón, donde la única cosa que llegaba allá era el sol y el agua, nada más. Toda la vida fue un montañero. Cada quien nos encontraba con Manuel, Manuel le saludaba a uno, hombre Miguel. Siempre le ponía ese adjetivo a cualquier hombre que se encontraba, hombre José, hombre, y era muy mamagallista. Y mi papá fue padrino de bautizo de Manuel, y eso fue lo peor que le pudo haber pasado a papá, porque cuando estaba en el ganadero, ahí en la playa con
con Junín, bajaba Manuel por la playa y veía a papá ahí parado con los amigos, y Manuel llegaba y se arrodillaba y le decía sacramento del altar padrino. Y papá pues le decía, deja esa pendejada, hombre, levántate de ahí. Sacramento del altar padrino. Hasta que no le echaba la bendición papá, no se levantaba Manuel de ahí. Y te deja toda hora. Y mi papá decía, hombre, Manuel, me va a enloquecer a mí, hombre, ¿para qué me lo hicieron cargar cuando lo bautizaron? Un día pasó por la casa de mi hermana Ángela, traía un bultico aquí, y le dijo, Manuel, ¿qué llevas ahí? Dijo, Ángela, el que come tierra, carga su terrón. Cargaba la botellita de ron ahí, a toda hora. Él nunca fue viejo, Manuel siempre fue joven y nunca fue creído. Él conversaba con cualquiera, como decían ahorita. Él entablaba conversación con cualquier persona precisamente para ir entendiendo las almas, esos espíritus. Él sabía que las personas eran seres humanos, todos somos seres humanos, y como tal, así los trataba a todos. Al rico, al pobre, al mendigo, a todos. Y sí, yo creo que esa es de las cosas más valiosas de Manuel, porque Manuel jamás se fue de Jardín, jamás se fue de Jericó y jamás se fue de nosotros. Todos los días lo recordaremos más y más y más por ese gran ser humano. Creo que parte de sentir que sigue entre nosotros son estos momentos, estos homenajes. Es tal vez lo que él evocaba con ese concepto de recuerdo. De ese pueblo, de esos pueblos que conoció Jardín, que se enamoró y que llevó a Medellín consigo, porque contar la historia de Medellín es contar la historia de sus pueblerinos llegados de distintas partes. Es como si los pueblos forjaran nuevamente esos valores para devolverlos a la ciudad. Hay mucho que decir de Medellín, pero traído desde estos pueblos o llevado desde estos pueblos. Pero uno se pregunta hoy también qué queda de los pueblos que estuvieron en los ojos y en la retina de Manuel, aparte de lo que tenemos en los libros. ¿Qué queda todavía en ese circulante de estos poblados que hoy disfrutamos como Jardín y Jericó? A ver, yo creería que lo que él guardó en su alma se mantuvo y lo que su familia y ellos sembraron en el territorio se mantuvo. El desarraigo, porque ellos perdieron estas tierras, tuvieron que salir, no se querían ir del territorio y les tocó. En esta época esto casi que sería un desplazamiento forzoso. En esa época pues el tinte era distinto, pero por algunos malos negocios perdieron tierras y propiedades y necesitaron irse a la ciudad sin querer, repito. Y ese desarraigo doloroso para un niño que se estaba formando y que estaba inspirado y compenetrado con esta tierra, tuvo que haber sido muy traumático. Quizás por eso, y menos mal sucedió así, por eso nunca se separó, por eso siempre quiso volver a estas tierras y lo hacía. Lo mismo su familia, sus abuelos murieron aquí, muchos de sus parientes cercanos no migraron a la capital, le tocó hacerlo pues a sus padres, pero él siempre venía. Y yo creo que esas tertulias, esas conversaciones de él con la gente, lo que iba quedando en el ambiente y lo que otros como él sembraron en el territorio, hablar de Rafael Uribe, de Ñito Restrepo, de José Restrepo Jaramillo, de todos esos poetas y escritores que han brotado de esta zona, eso se quedó en el ambiente. Entonces nunca hubo separación. Yo creo que nunca se rompió ese lazo que está entre el corazón y la tierra que nos vio nacer, y eso se mantuvo y eso lo jalaba. Y cada vez que tenía oportunidad de venirse a tomar aguardiente o ron, que tomaba de las dos cosas, pero yo creo que más ron, a Jardín y a Jericó lo hacía.
Y hay unas cosas muy bonitas. Nosotros tenemos en Jericó unos cuentos, unas anécdotas de él muy simpáticas que en abril compartimos con su familia. Y es que el Centro de Historia de Jericó se fundó en el año 73, es decir, hace 50 años, y en el 74 se le nombró miembro numerario del centro, recibió la medalla, que es esta que yo tengo acá, esta misma la tuvo él, y empezó a participar de esas cosas. Allá había desde el siglo pasado una gruta bohemia en la que él participaba, se sentaba con Julio Toro, con José María Ospina, con José Restrepo Jaramillo, con Darío Lemos, con Gonzalo Arango Hernández, conversaron, pues conocía la historia de estos nadaístas y de estos novelistas del territorio, y eso se sembró y se quedó, y era una cosecha permanente, y venía una nueva generación que en su ADN estaba impregnado eso de la literatura. Entonces yo creo que ellos lo hicieron. Contando algo de una anécdota especial de él, es que, no voy a decir que anticlerical, pero no era el hombre más religioso, no era el hombre de ir a misa, solamente venía de una familia católica, de costumbres conservadora, y eso está ahí guardado y tarde que temprano sale. Pero él no era el hombre de religión, no era hombre de la iglesia. Sin embargo, era cercano a los curas. En Jericó fue muy amigo de varios sacerdotes. En algún momento, en una visita a Jericó, en un homenaje que le hizo el Centro de Historia, fueron de recorrido por la calle y alguien le dijo: maestro, ¿me permite tomarle una foto? Y el pozo dijo: claro que sí. Había un sacerdote al lado y dijo: padre, venga para acá. Nos la tomamos juntos. Él abrazó al sacerdote y en el momento de que iban a tomar la foto, él le echó la bendición al padre, y en la foto quedó así. Eso quedó estampado para la historia. Entonces decían: ¿cómo que Manuel, que no era religioso, le echa la bendición a un cura? Y la que sigue es mejor. Se hospedaba, muchas de las veces que iba a Jericó, se hospedaba en la casa cural. Entonces ahí donde uno dice: ¿por qué? Y es porque él era amigo de todo el mundo, y él comprendía y sabía tolerar, y sabía que una cosa no tiene que ver con la otra, y que todos estamos hechos para compartirnos conocimiento, y él aprendió mucho de esos curas de Jericó. Entonces, estando en la casa cural una noche, los padres habían salido a cualquier misión a alguna vereda, y él quedó solo en la casa cural. Tipo 9 de la noche tocaron la puerta y Manuel se asomó al balcón, y entonces el señor que estaba abajo le dijo: padre, por favor, es que se nos está muriendo una persona en la finca, necesitamos que lo confiese. Y él se entró rascándose la cabeza y dijo: ¿y yo ahora qué hago? No están los padres aquí, ¿cómo dejo a este señor sin confesarse? Que se muera sin confesarse, no, yo me voy a ir. Y se fue a esculcar a ver qué encontraba para ponerse distinto de cualquier accesorio, y dijo: espéreme pues, que voy a empacar y organizo y yo lo confieso. Y bajó listo y dispuesto a confesar al moribundo, y en el momento que abrió la puerta para salir, llegó el padre. Se le dañó el programa, pero lo iba a hacer, y él mismo se lo contó al padre: si usted no llega, yo voy y confieso, señor. Entonces eso habla mucho de Manuel, eso habla mucho de un personaje que, como lo decíamos, era gracioso, era dicharachero y era antioqueño, y así somos los antioqueños. Si no nos la sabemos, nos las inventamos. Si no tenemos respuesta, pues cualquier salida tenemos, y si no sabemos de algo, pues nos arriesgamos a hacerlo. A propósito de esa anécdota, hay un dato de que fue alcalde ordinario de Jericó, pero uno se pregunta, y afortunadamente creo que no pasó, ¿por qué no se dejó seducir de la política? Había podido ser hasta el gobernador, tal vez. Yo digo que por mamagallista, ¿cierto? Él, a pesar de que era mamagallista, tomaba las cosas muy en serio, y si iba a hacer una cosa, se hacía bien. Yo creo que si Manuel no hubiera publicado La tierra éramos nosotros, no hubiera publicado nada más, porque él, La tierra éramos nosotros es una narración más bien canzoncita, ¿cierto? Pero eso sirvió para que él siguiera. Entonces yo creo que por eso él no le coqueteó a la política, ni los políticos le coquetearon a él, porque no los admitía. Y respecto a lo que decía usted de los fracasos financieros de la familia de Manuel, don Manuel Mejía Vallejo, que venía a ser el abuelo de Manuel,
era dueño de todas esas tierras que hay aquí, desde La Coca hasta La Salina, Santa Cruz, Santa Gertrudis, todo eso era de don Manuel Mejía. Y don Manuel Mejía le hace entrega de todas esas tierras para pagarle una deuda a Balbino Jaramillo, el hermano del padre Jaramillo. Por eso ellos se tienen que ir de La Salina y se van para Medellín. Estaban bastante pobres y le tocó a doña Rosana y a la hija mayor hacer todo lo posible para que ellos pudieran estudiar en Medellín. Eran un montón de hijos, estaba Ligia, Rosana, Joaquín, Carlos, eran un montón, porque para tener hijos en esa época sí era la gente hasta dañadita para eso. Y todos fueron virtuosos. No digamos que Manuel fue el que sobresalió, no. Rosana, una gran artista de la pintura, a la acuarela y al óleo. Joaquín, una magnífica persona. Carlos consiguió platica vendiendo piedras de mármol que traían del Río Claro, que en esa época nadie lo hacía, y entonces él se le metió que trayendo esas piedras las empezaba a vender en Medellín y se volvió de moda, ya todas las casas les quitaron los entablados y les pusieron un piso de mármol, entonces se le fue muy bien. Ellos todos siempre estuvieron unidos, a toda hora estaban unidos, y yo me imagino que Manuel en Siruma se sentaba ahí por la tarde a mirar ese paisaje tan bonito de la represa de la Fe, a tomar su ron. No es que él fuera un zurrón, sino que tomaba ron. Y a recordar su vida. Una vida muy linda, una vida muy agitada, pero una vida donde la venció y salió adelante. Bueno, hay que aplaudir además el esfuerzo tan bonito que hacen los centros de historia de Jericó y Jardín por mantener viva la memoria de este personaje. Para ir cerrando, pues nos quedaríamos aquí conversando mucho rato porque tiene una riqueza de anécdotas y de seguro este personaje nos va a dar mucho que aprender y que decir por muchos siglos más. Este es apenas el primero. Pero quiero ir cerrando con un par de reflexiones. La primera es cómo continuar la preservación de una memoria que está a la vez no solo de una familia que hace parte de un pueblo, sino del pueblo mismo que observó muchos de los valores que queremos mantener como parte de nuestra identidad. ¿Qué hacer aparte de estos espacios tan bonitos para mantener vivos también esos ejemplos en nuestros pueblos? Miren, yo creo que con este ejercicio lo estamos haciendo. Por ahí alguien decía, nuestra sociedad es muy alocada, leemos poco, y cuando leemos los de afuera. ¿Cuánta gente no sabe de los literatos europeos, argentinos, mexicanos? Nos la pasamos leyendo los de afuera, los Nobel, y nos estamos olvidando de lo nuestro. Si nosotros quisiéramos conocer la literatura grande de Colombia, necesariamente hay que leer a Manuel Mejía Vallejo. Eso nos ha faltado desde la escuela, nos ha faltado desde el sector público, porque hay que motivarlo. Yo creo que ese es un ejercicio importante que deben hacer las secretarías de educación, y en este año del centenario yo creo que es despertar frente a eso. Yo no quería dejar pasar por alto la figura de Jesucita Vallejo de Mora, tía de Manuel, la gran acuarelista de este país, también nacida en Jericó, y miren que es una familia relacionada con el arte. Ahorita que veía a estos niños, la banda, lo que pasa en Jardín, lo que pasa en Andes, lo que pasa en Caramanta, culturalmente, yo creo que ese es el ejercicio que hay que hacer. Darle oportunidad de creer en nuestros niños y en nuestros jóvenes.
porque también la sociedad nos estamos, o nosotros los adultos, creyendo que esta juventud está perdida, no va para ningún lado, aquí no hay que hacer, ahora todo es muy difícil, pero si nos mantenemos en ese círculo vicioso, simplemente diciendo y señalando a los jóvenes que por cualquier motivo hacen cosas indebidas, nos estamos negando la oportunidad también de despertar talentos. Miren estos chicos haciendo poesía. El último niño tiene 13 años y escribe poesía. Yo digo, en esta época eso no es normal. Quizás en la juventud, en la adolescencia de Manuel, eso era muy normal, que se sentaran a hablar de grandes escritores, el uno a declamar, el otro a atreverse a escribir, el otro a contar o a narrar su cuento, y eso era normal. Ahora no es normal, y si lo hacen hay que aplaudirlo, pero no nos podemos quedar con el aplauso, sino con el acompañamiento. Hacer este tipo de ejercicios, este tipo de encuentros, que se fomenten. Yo lo decía esta mañana en el templo, hay del pueblo que no tenga un centro de historia, porque es que se nos está perdiendo la memoria, porque estamos dejando de celebrar este tipo de acontecimientos, el aniversario del municipio, la traída de los restos de un cura que fue importante para el pueblo, la graduación de jóvenes talentosos del municipio que se van a estudiar y se hacen grandes profesionales. Eso lo tiene que celebrar el pueblo y los tienen que invitar, porque es la gente que no podemos dejar ir del territorio, que ese desarraigo no siga sucediendo. Entonces yo creo que son muchas las cosas que tenemos que hacer y que estamos obligados desde la administración, desde las corporaciones, desde los hogares. Y es reconocer este esfuerzo que se hace, que no es fácil. Nosotros no necesitamos un teatro con el aforo al 100, con 5 personas que vengan, escuchen y se lleven esta reflexión. Yo creo que estamos ganando y estamos sembrando. Ese es el ejercicio que hay que hacer. El Centro de Historia nosotros acaba de celebrar 50 años y ahí vamos, 50 años haciendo la tarea. Yo a veces me hago esa pregunta como jericuano y como habitante del suroeste. Si el Centro de Historia de Jericó no se hubiese fundado hace 50 años, a lo mejor Jericó no sería lo que es hoy, no tendríamos lo que hoy tenemos, no se hubiera conservado y guardado un archivo histórico, no tendríamos una cantidad de elementos que dan fe de nuestro origen, no tendríamos la cátedra de Jericó, no tendríamos un montón de cosas que es lo que hoy nos hace distintos a muchos pueblos. Lo mismo sucede en Jardín. Entonces yo creo que es tratar de mantener esta hermandad y que esa comunicación permanente entre las entidades homólogas suceda. Yo quiero darle las gracias a ustedes. A veces uno quiere hablar mucho y se extiende, pero nos emocionamos, y de este personaje hay que decir muchas cosas. Yo creo que la vida sencilla de Manuel es lo que más nos tiene que deslumbrar. Por encima de la Casa de las Dos Palmas está ese ser humano que, borrachito en sus épocas y en sus momentos, era un hombre brillante y era un hombre del pueblo y era un hombre que lo que hacía, lo hacía inspirado en el territorio. Si uno pierde la inspiración y pierde esa raíz de donde emergió, está perdiendo todo. Muchas gracias. Aquí hay especialistas en el tema, yo simplemente soy un aficionado de la historia. Muchas gracias a ustedes. Cierro con este fragmento de Noches de la Vigilia de Manuel Mejía Vallejo, que se llama Invasión. Creó tantos pájaros que agotó la noche de donde había salido y de donde aún no habían sido creados. Al saberse creados, los pájaros agotaron el silencio. Creo que con todas estas reflexiones, con estas anécdotas, nos queda la esperanza de que tal vez no un Manuel Mejía Vallejo igual, pero sí muchos niños que nos van a demostrar que la cultura levanta a los pueblos de sus crisis. Muchísimas gracias. Doña Olivia, presidenta del Centro de Historia. Buenas noches. Quiero nuevamente agradecer a todos los presentes y al Centro de Historia de Jardín, y engalanaron este evento, este cumpleaños 160 del municipio de Jardín, y estos 33 años que el Centro de Historia de Jardín cumple el próximo jueves. Yo pienso que ha sido un trabajo sencillo,
pero también gratificante. Y esperamos poder continuar aportando al desarrollo, a la cultura del municipio, y esperamos que con la restauración de la Casa Museo de la Cultura podamos tener otro espacio donde podamos crecer y aportar más a la cultura nuestra. Muchas gracias. Para finalizar, la organización quiere compartir con todos ustedes una copa de vino, con la cual agradecemos su compañía en este evento que integra a los pueblos de Jericó y Jardín alrededor de la historia de un personaje que enorgullece la cultura y la tradición de la región y del país. Invitamos al señor alcalde para que con sus palabras cierre el encuentro y ofrezca en el hall estas palabras en brindis, porque siempre en todo cumpleaños hay una copa de vino, un brindis para que nos celebremos y nos reencontremos. Gracias Jericó, Centro de Historia, gracias a todos por acompañarnos en esta tarde.